Buenas tardes, bienvenidísimos este día, esta tarde, a esta segunda parte de nuestra semana del tema reeducando a tu paladar, lo que muchas veces el maleducado paladar no quiere que sepas. Entonces, vamos a continuar con esta charla en donde recordando nuestra primera sesión del lunes, en donde vimos de cuál era el origen de tener la preferencia por ciertos sabores, por ciertos alimentos. Y ese origen que proviene de las necesidades humanas que pueden estar en diferentes niveles, desde las necesidades más básicas hasta las necesidades sublimes a nivel espiritual. Entonces, esa contribución o esa satisfacción que hacen los alimentos a tu vida, pues es la relación que tú vas poniendo día a día con tus alimentos y lo que te hacen sentir también, lo que te producen a nivel en tu cerebro de neurotransmisores y la emoción a su vez que se va generando, pues entonces es la relación que vas haciendo con ese alimento y de ahí viene el origen desde que eras bien pequeñito y qué necesidades estás cubriendo hoy en día con los alimentos. Eso es prácticamente lo que estuvimos revisando la sesión anterior. Y el día de hoy vamos a ver de esas preferencias de los alimentos que has tenido, cómo actúan en tu metabolismo, qué influencia hay en tu metabolismo con la preferencia de sabores en tu paladar. Sabemos, como les dije en la sesión pasada, que la alimentación es un placer. El comer es un placer y muchas veces cuando estamos en un plan de alimentación, generalmente puede ser para reducción de peso o para cualquier otro objetivo. Recordemos que la alimentación debe tener un objetivo siempre que vayas a hacer un plan. No es nada más hacer por hacer una dieta, sino que te invito a que revises cuáles son los objetivos que tienes para el resultado que tú quieres. Y recordemos que somos seres así bien integrales, que tenemos 4 áreas y que lo que le funciona a una persona tal vez no te funcione a ti porque estás en otro estado de salud o en otro estado emocional, en otra situación de vida. Y cuando hablamos de los sabores, ¿qué es lo que te producen? ¿Sí? En cuanto a emociones, hay quienes, por ejemplo, les gustan ciertos alimentos porque les recuerdan su infancia o porque les recuerdan un evento importante, ¿sí? Entonces tiene preferencia por esos sabores, esos alimentos. También se da la parte de los gustos que ya tienes de por sí, los gustos en lo más salado o lo más dulce. Hay personas que prefieren, de hecho, tener estos alimentos, esta variedad, dependiendo de su estado de ánimo, ¿sí? También, ay, se me antoja algo dulce o se me antoja algo salado, se me antoja X. Entonces, esta preferencia tiene que ver, si te das cuenta, también con tu estado de ánimo, que es lo que hemos estado viendo. Pero ahora, esos sabores, ¿sí? De alimentos, ¿cómo influyen en tu metabolismo? Ahora vamos a ver la parte física. Ya hemos estado revisando la parte emocional, incluso la parte espiritual, la parte mental, que también cuando vas a tener un plan de alimentación, pues hay que tener un objetivo y ahí entra la parte mental y que tú te enfoques. Sí, en eso y que haya una motivación para hacerlo también y que hay un método para saber mentalmente cuál es tu motivación y que de ahí partas, ¿sí? No, no es hacer por hacer y probar por probar. Yo te invito, como te comento, a que lo hagas siempre con un objetivo. Y bueno, pues en la parte mental influye muchísimo esto del enfoque, de la motivación que tú tienes para hacerlo y que lo tengas bien presente para que no te pierdas en el camino, porque es muy fácil perderse en el camino. Ahora, estas áreas de las que hemos estado hablando, ahora se van a complementar, fíjense, con la parte física. Quiero decirte que muchas veces
tomamos al plan de alimentación y a lo que es el ejercicio como lo primordial. Por eso no empecé hablando de eso, empecé por las otras áreas, porque mi intención es que te des cuenta en dónde estás empezando este camino de salud y bienestar y qué es lo que quieres y que te conozcas y que te reconozcas primero. Esta parte del metabolismo es interesante porque ya entramos al área física y cuando hablo de las preferencias de los sabores, pues obviamente tiene un impacto en el funcionamiento, en la fisiología de tu cuerpo, no solamente en los neurotransmisores, sino también ya estamos hablando de metabolismo, de procesos, reacciones que están sucediendo en tu cuerpo a partir de los alimentos. El metabolismo, imagínate que toma el alimento, lo parte en sus componentes y lo distribuye en tu cuerpo de acuerdo a donde se necesite y entonces empieza un proceso de reacciones para poder nutrirte y para poder renovar también, ¿sí? Entonces, suceden procesos tanto de nutrición para mantenimiento como renovación también de las células y esto es un ciclo, ¿sí? Entonces, hay diversas reacciones que están ocurriendo en tu cuerpo, de hecho, ahora, dependiendo de lo que comiste. Bien, ¿a qué estoy refiriéndome ahora con la relación que existe entre los sabores de los alimentos y tu metabolismo? Bien, voy a empezar por los sabores dulces, ¿sí? Y recuerden que yo estoy aquí para contestar también sus preguntas. Si tienen algún comentario, también les estoy leyendo. Y entonces, bueno, empiezo con que me digan, por favor, me ponen aquí un 1, las personas que tienen preferencia por los sabores dulces. A ver, pónganme un 1 si eres una persona que tiene una preferencia por este tipo de alimentos. ¿Cómo qué? Pues, ¿sabes qué? Me encanta ponerle mermelada al pan, las galletas dulces, me encantan los helados, me encantan los chocolates, las frutas muy dulces. Ok, son varios, ¿eh? Ya los estoy aquí leyendo. Oh, sí, son varios los chocolates, me dice aquí. Ok. Bien, voy a hablar solo del sabor, no voy a hablar en este momento de la cantidad de kilocalorías, ya lo vamos a ver después también. Hay que tomar todo en cuenta, recuérdenlo. Ahorita me voy a enfocar en qué es lo que produce que tengas un sabor dulce en la boca. Resulta que hay una señal, ¿sí? Hay un receptor en tu cuerpo de ese sabor. Ya olvídate si es el producto light, ¿sí? Porque hay edulcorantes artificiales. Tenemos, por ejemplo, la sucralosa, el aspartame, que tú cuando lees en la etiqueta de un alimento dices, ay, no, pues estoy en un programa de reducción de peso. Estoy poniendo solo un ejemplo, pero puede ser que sea para prevención de complicaciones de diabetes, para control de azúcar en la sangre. Y entonces buscas esos alimentos light, ¿no?, que tienen estos edulcorantes artificiales y de todas maneras el sabor es dulce. Bien, en calorías, pues obviamente vamos a bajar las calorías porque dices, bueno, pues es un edulcorante artificial que tiene mucho menos calorías que el azúcar o el dulce normal. Pero, ¿qué sucede con este receptor que te digo del sabor? Fíjate que estos son estudios que se han hecho ya en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, de hecho, entonces es algo sorprendente para nosotros, los profesionales de la nutrición, porque resulta que nosotros calculábamos perfectamente las kilocalorías y se creía que ya con eso pues teníamos resuelto
en la situación o que ya el plan de alimentación pues ya estaba bien, con un objetivo y demás. Y sí, efectivamente, había dietas hipocalóricas que le llamamos, que son bajas en energía, para que la persona tuviera oportunidad de utilizar la energía extra en forma de grasa y utilizarla en el metabolismo y entonces poder tener una reducción de peso. Nada más aquí voy a hacer otro paréntesis. La reducción de peso, ¿sí? No es lo mismo que la reducción de grasa, ¿ok? Entonces son dos objetivos que aunque se complementan, pero diferentes, y en el caso de un plan de alimentación, pues tiene que estar bien dirigido para que el objetivo sea en las dos partes, porque imagínate que estés, eh, con un objetivo de reducción de peso y de repente dices, híjole, no logré el objetivo de reducir la cintura, por ejemplo, ¿sí? En donde la cintura pues es también lo que la gente dice, quiero reducir la cintura no solamente por estética, sino también porque quiero mejorar mi metabolismo y tener más salud, porque la grasa en el abdomen pues me va a producir otros efectos no deseables en mi metabolismo y que se pueden traducir en enfermedad principalmente cardiovascular. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Si empecé con los sabores, nada más empecé con las cosas dulces, porque tienen todo que ver. Obviamente está relacionado y te voy a empezar a explicar. Creíamos que solamente con las kilocalorías era suficiente y decíamos, ya está. La persona reducía, sí, el peso, pero se quedaba con su grasita del abdomen. O peor aún, se quedaba con la grasita del abdomen y se le iban las pompis. Y decían, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Si yo también quería verme mejor, no nada más reducir de peso. Y es correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que nos damos cuenta que no solamente el metabolismo tiene que ver con las kilocalorías, sino también con los sabores, ¿sí? Y estamos empezando con el sabor dulce. Aunque yo me coma ese alimento light, que recuerden también, los alimentos hay que ver en qué son light, porque a veces es mucha mercadotecnia, entonces hay que estar bien atentos, saber leer etiquetas, ver qué es lo que contiene, por qué es light, en qué, light en azúcar, light en grasa, en qué es light, ¿sí? Pues el light también hasta en sodio, en qué es light. Entonces, cuando vean un producto que tiene ese edulcorante artificial, no se confíen, porque si bien puede tener menos calorías, digo puede, porque también si lo hicieron con una harina súper refinada, pues ahí ya no es tan light, ¿ok? Si en caso de una galleta, ¿no? Que te vayas a comer. Me dicen, ay, es que eran de avena, sí, pero lo leo, lo veo, la etiqueta y veo el producto y digo, sí, eran de avena y son light porque no tienen azúcar, tienen un edulcorante artificial, pero al final esta harina te está ocasionando un daño también, ¿sí? Entonces, es una harina muy refinada. Bueno, continuando con el sabor dulce. Este receptor, ¿sí? Del sabor dulce hace que se desencadene en tu metabolismo y en tu sangre se vea el resultado, porque el cerebro no dice, ay, son menos calorías. No, el cerebro lo que dice es dulce. Punto, se acabó, ¿sí? Entonces, al percibir ese sabor, viene la señal de que es dulce y entonces se desencadena este proceso metabólico en desequilibrio, en donde empieza un estrés oxidativo, que también entra en este proceso, el estrés oxidativo. ¿Qué es esto de estrés oxidativo? Cuando comemos muchos azúcares, muchas cosas dulces, con azúcar simple, con harinas muy refinadas,
nos oxidamos. ¿Ustedes han visto cómo se oxida una manzana cuando la parten y la dejan ahí un tiempo y se pone como negrita? Bueno, decimos, ah, ya se oxidó la manzana. Hay que ponerle, ¿qué? Un antioxidante. ¿Y cómo le ponemos ese antioxidante? Ah, pues le ponemos el antioxidante echándole, por ejemplo, unas gotitas de limón, ¿sí? Y ya con eso, pues ya tenemos, digamos, esta parte arreglada para que no se esté oxidando nuestra manzana. Pero resulta que nosotros, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos la oxidación? Bueno, pues una parte de la oxidación es normal, ¿sí? Es parte de la vida. Conforme vamos avanzando en edad, ¿qué nos pasa? Vamos envejeciendo. Y ese envejecimiento va a ser de acuerdo no solo a nuestra edad biológica, sino a nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, les comparto que hay personas que hemos hecho estudios metabólicos, ¿sí? Donde medimos la edad metabólica de la persona. ¿Qué es eso de la edad metabólica? Porque estamos hablando del metabolismo y que tiene que ver con los sabores dulces, tiene que ver todo. Un muchacho, fíjense, yo he tomado mediciones de jóvenes de 20 y tantos años que me salen con edad, fíjate, edad biológica, 20 y tantos, póngale 24 años. Edad biológica, tiene 24 años. Edad metabólica, 40. ¿Qué quiere decir eso? Que se está oxidando, así como la manzana que partes y que se oxida. Entonces, esa persona tiene un desgaste tal en su metabolismo que ya parece de 40 años, aunque tiene 24. Y es porque comen cosas que les producen esa oxidación, y una de esas cosas que producen mucha oxidación son estos sabores dulces. No solo los alimentos dulces, sino también los sabores, porque desencadena esa señal. Les digo, el cerebro es como cuando tú te imaginas, fíjense de dónde viene también esta relación. Tú te imaginas algo, lo visualizas. Les voy a hablar ahorita del caso del doctor Joe Dispenza, que lo pueden buscar, es buenísimo. Él tuvo un accidente en donde se fracturó lo que es la columna, tuvo daños en la columna y había vértebras que se habían como estrellado, ¿sí? Se habían estrellado. Entonces él dijo, no, pues, ¿qué hago? Me opero, pero la operación no me va a dar como una respuesta, una garantía de que sí voy a quedar bien. Y él, con el conocimiento que ya tenía, fíjense cómo el cerebro no percibe si tiene calorías o no tiene calorías, solamente dice está dulce y ya. Lo que hizo el doctor fue empezar a visualizar diario, no sé cuánto tiempo, pasaba horas, reconstruyendo sus vértebras que estaban deshechas, ¿no? Entonces estaba ahí reconstruyendo porque él tenía las radiografías y entonces sabía perfectamente cómo estaba la situación, y agarraba él la radiografía y empezaba a reconstruir todo con la mente, nada más, con una visualización, y ya, hasta que la reconstruía toda. Y al otro día otra vez. Y él estaba en una silla de ruedas y no podía caminar. Y entonces y otra vez, y así pasó 6 meses. Hasta que se vuelve a sacar las radiografías porque ya empieza a dar sus primeros pasos y resulta que ya estaban reconstruidas sus vértebras. Y entonces es cuando dices, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué leyes estamos hablando? Por eso es importante que entiendas que eres más que la materia y que eres tu mente. Por eso les digo, es importantísimo que estés consciente de que eres un ser pensante y que utilices tu mente a tu favor, porque luego no la utilizamos a nuestro favor, con pensamientos negativos. Si hay un pensamiento positivo, te va a ayudar. Ahora,
esta mente no reconoce esta parte de que si tiene más calorías ese sabor dulce o no, igual que cuando tú visualizas algo, no entiende la mente si es la realidad o no, simplemente lo da por hecho. Entonces, cuando llega ese sabor dulce a tu boca y se encienden todas las conexiones cerebrales de que es un sabor dulce, entonces empieza ese proceso del metabolismo del azúcar, como si estuvieras comiendo azúcar. Y si comes mucho de esos alimentos, entonces eso es lo que está sucediendo dentro de ti, a pesar de que consumas alimentos light en azúcar, ¿sí? Entonces, por eso yo cuando les hago sus planes de alimentación, no les pongo lo que son estos productos, porque ya sé que de todas maneras el metabolismo se va a desequilibrar, ¿sí? Y te vas a empezar a oxidar. ¿Y qué es la oxidación? Pues es el envejecimiento prematuro de las células y entonces eso te va a producir que una inflamación y eso te va a producir un aumento de los triglicéridos en tu sangre. Ajá, porque ese alimento que te estás comiendo, al percibir que es dulce tu cerebro, empieza un proceso de conversión de ese azúcar, ¿sí?, en triglicéridos, que de todas maneras cada vez que comemos alimentos, ¿sí?, que son muy biodisponibles en hidratos de carbono, simples, por ejemplo, pues estás tú comiendo el dulce o la fruta muy dulce incluso, y lo que sucede es que como no está en ese momento tu cuerpo en actividad, no la estás gastando, esa energía no se gasta en ese momento, entonces tiene que almacenar. Y para almacenarse, ese proceso hace que ese alimento que te estás comiendo se convierta en triglicéridos. Entonces, hay gente que si tiene triglicéridos altos, yo le aconsejo que disminuya los azúcares, incluyendo los edulcorantes artificiales, porque sucede exactamente lo mismo, ya nos dimos cuenta, ¿sí? Entonces, fíjate qué importante reconocer lo que tú te estás comiendo. Si es que en este momento, pues decías, ay, pues tengo un problema con el azúcar en la sangre, no importa, pues elijo los alimentos con edulcorantes artificiales o incluso compras los sobrecitos y se los pones a tus bebidas porque pues no es azúcar. Pero, oh, sorpresa, ¿sí? Entonces también ocurre en tu cuerpo un proceso como si estuvieras comiendo el azúcar, solamente porque detectó tu cerebro que era un sabor dulce. Si tienen alguna pregunta, los sigo leyendo, igual que sus comentarios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esto continúa? Si esto se hace continuo, porque hay gente que lleva años consumiendo así estos edulcorantes y dicen, bueno, ¿y por qué no adelgazo si estoy comiendo alimentos light? ¿Por qué no controlo el azúcar en mi sangre si no como azúcar? Ah, bueno, pues ahí tienes la respuesta. Ahora, antes de continuar, ¿por qué es importante saber todo esto? Para que tengas el control tú de lo que comes. No los alimentos tengan el control de ti, porque aquí hay una situación. Cuando empiezas un plan de alimentación con cierto objetivo y te apegas al plan y te vuelves esclavo, esclava de ese plan, pues ahí ya también perdimos. Porque va a llegar un momento en que vas a decir, ya, cumplí mi objetivo y te vas a relajar. Y entonces te relajas y ¿qué crees? Como hay carreteras que ya están bien marcadas en tu cerebro en cuanto a los hábitos, pues vas a regresar a lo mismo, al mismo estado que tenías, porque solamente fuiste un esclavo por un tiempo de ese plan de alimentación. Y eso es lo que a mí no me gustaría que te sucediera. Lo que es más conveniente para ti es que aprendas a comer,
Que un plan de alimentación te puede ayudar, claro que te va a ayudar al principio para que sea un patrón para ti, pero que tú empieces a relacionarte con los alimentos de diferente manera, reconociendo los sabores y haciendo las combinaciones correctas. Por ejemplo, si sé que hay una fruta muy dulce, el mango, por ejemplo, es muy dulce, pero es delicioso además, pero no nada más es delicioso, tiene vitaminas, minerales y tiene otros fitonutrientes que te van a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces es conveniente que te comas ese mango, por supuesto, pero si tú aprendes a relacionarte con la comida, correctamente. Y aunque ese mango no venga en tu plan de alimentación porque es una fruta muy dulce, pero la sabes combinar con un cereal, por ejemplo, que tenga suficiente fibra, ajá, para que tú al comerte primero la fibra y después el mango, esa fibra te sirva como colchoncito para atrapar la glucosa, el azúcar de ese mango y todas las vitaminas y minerales se vayan a donde se tengan que ir. Y además que tú disfrutaste ese mango, ¿sí? Porque repito, hay que disfrutar y seguir disfrutando de la alimentación. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Relacionándote correctamente con los alimentos, reconociendo qué produce un sabor. Ajá, y entonces empezar a ver, ya viene esto en mi metabolismo. Lo que Marilu me dijo, la oxidación, y entonces después se convierte en triglicéridos y esos triglicéridos se van a almacenar como grasa. ¿En dónde? Pues generalmente en mi abdomen y en mis caderas. Entonces, para que yo pueda ayudarle a mi metabolismo sin dejar de disfrutar mi alimentación y no volverme esclava de un plan de alimentación o de los alimentos correctos, entonces voy a aprender a hacer combinaciones para que los sabores, pues también yo los pueda disfrutar, ¿sí? Hasta aquí algún comentario, pregunta, estoy pendiente de ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que hace el sabor dulce. Ahora, ¿qué hace el sabor salado? A ver, ahora pónganme un 2 las personas que prefieren los sabores salados, ¿sí? O incluso picosos, ¿sí? Porque hay gente que prefiere los sabores salados o picosos, ¿sí? Entonces, acá, miren, ya mi niña me está levantando la mano, me dice yo, sí. Claro, le gustan, tiene preferencia por ese tipo de alimentos. Entonces, bien, aquí lo sigo leyendo. A ver, ¿quién? Ok, ya los estoy leyendo. Me preguntan, ¿y qué tipos? A ver, ahí voy. ¿Y qué tipos de alimentos son ricos en fibra que nos pueden ayudar? Bueno, tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, los cereales integrales. Todos los que son cereales integrales, pues son alimentos ricos en fibra. Mucho ojo con esto porque los alimentos integrales muchas veces no son tan integrales. Dice en el empaque, pan integral, y a veces no es tan integral. Les hemos hecho estudios bromatológicos a estos productos que dicen ser integrales y a veces no son integrales. Es como si te estuvieras comiendo el pan blanco, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que sea un pan con granos enteros, ¿sí? Para que asegures que sí es integral. Porque a veces nada más está como pintadito y ya, ¿sí? Entonces, todos los cereales integrales son ricos en fibra. Todas las verduras verdes son ricas en fibra y hay unas verduras que tienen mucho más fibra como el ejote. El ejote tiene muchísima fibra. Pero bueno, en cuanto a los cereales, como cuáles pueden ser, el salvado natural es un cereal integral. Lo que es, lo puedes poner encima de la fruta espolvoreado, de una fruta muy dulce, para que entonces ya ayudes a tu metabolismo. Avena natural, así natural. Hay gente que me dice natural, que no se cose. Sí, pero si tú la coces, le vas a cambiar esa estructura que tiene la fibra y bueno, ya no va a ser tan poderosa esa fibra. Entonces, lo ideal es
que tú, si vas a hacer avena, pongas el agua a hervir y luego agregas avena y la pones a reposar nada más, eso es todo, para que no pierda esa fibra que te sirva a ti para el metabolismo y el efecto que estamos hablando. Está también el amaranto, está todo lo que es el trigo integral, súper integral también. Tenemos el arroz integral, ¿sí? Todos estos cereales que llamamos integrales. Y el maíz integral, que en este caso la tortilla que se hace con el maíz que hacen, incluso nixtamalizado es el mejor, porque aseguramos que tiene la fibra. Y además aquí en México somos, y les digo yo, hijos del maíz, porque todos los días tenemos la tortilla en nuestras mesas y la verdad que a mí me encantan las tortillas. Yo prefiero darles en su alimentación una tortilla o 2 tortillas que cualquier otro cereal, porque sé que la persona además lo va a disfrutar y muchas veces en los planes de alimentación te quitan la tortilla y te quitan el pan obviamente, pero no se trata, vuelvo a repetir, de que te vuelvas esclavo o esclava de eso, porque muchas personas también no pueden llevar un plan de alimentación a largo plazo así. Se empiezan a sentir débiles, les empieza a doler la cabeza, mareos, inclusive puede ser que la presión se baje. Son muchas historias terroríficas con ese tipo de dietas restrictivas. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo mejor, que tú te relaciones con tus alimentos y sepas cómo combinarlos. Entonces, espero haya contestado tu pregunta. Bien, aquí me hablan que también les gusta lo picoso. Aquí me preguntan, ¿y el uso de los colorantes, por ejemplo, el rojo azul que trae la comida, qué tan malos son? Ah, bueno, pues hay diferentes colorantes. Está el amarillo, hay diferentes números. Por ejemplo, el amarillo número 5 es muy común. El azul, el rojo también es muy común. Y déjenme decirles algo. Rojo azul me preguntan aquí específicamente. El colorante rojo en tus alimentos va a producir una excitación, ¿sí? En tu cerebro que va a hacer que puedas estar, digamos, que el estrés o mucho más receptivo con estas situaciones de estrés. Entonces el estrés puede venir de situaciones externas o también internas. El rojo produce estrés en tus células, ¿ok? Y también hace que, por ejemplo, en niños que consumen mucho colorante rojo por los dulces rojos, no descansan bien. Entonces, en el caso de un adulto es lo mismo, ¿sí? Va a ser de menos calidad tu descanso con ese tipo de colorantes. Todos los colorantes que contengan, o productos que contengan colorantes artificiales, van a producir un proceso de oxidación celular, ¿sí? Entonces, pues yo les recomiendo que tengan el menor consumo de este tipo de productos porque van a producir un envejecimiento prematuro en sus células, ¿ok? Entonces, eso también es importante. Ahora, fíjense qué interesante que cuando tú ves un alimento, ya desde ahí empieza esa relación que tienes con el alimento y el color es muy importante, ¿sí? No me van a negar que si tú ves un plato de color cartón, ¿no? Nada más no ves así como mucho color, pues como que dices, ay, qué aburrido plato. Pero si ves colores, pues obviamente empieza ya hasta tus papilas gustativas y se me antoja. Entonces, la ventaja aquí que tenemos es que hay mucha variedad de verduras para que puedas tener colores de las verduras naturales, que estos colores naturales de las verduras también te dicen mucho tanto del sabor como de los nutrientes que tienen, y no solo de los nutrientes, de los fitonutrientes que contienen. Entonces, es mejor que estos alimentos
azulados, entre violeta, azul y también como por ejemplo la berenjena, otros alimentos que te van a producir el mismo efecto a nivel cerebral, pues sean de manera natural y no en un colorante artificial, que sabemos que además tienen muchos azúcares o edulcorantes artificiales. Aquí me preguntan que si incluso la stevia, que es la planta que tiene ese dulzor, también produce lo mismo. ¿Qué crees que sí? Sí, también produce el mismo efecto, porque aquí estamos hablando de lo dulce. Ahora la planta stevia, pues es un alimento, es una planta que no solamente se ha convertido en algo terapéutico, ¿ves? Es una planta que también nos provee de nutrientes y se ha comprobado que tiene propiedades hipoglucemiantes incluso. Entonces, como terapéutica, sí la utilizaría, pero vuelvo a repetir, la planta, así como me lo estás preguntando, la planta. Tú puedes utilizar la planta para hacer una mermelada y te va a gustar. Yo he hecho mermeladas con la planta, con las hojas de stevia, y bueno, pues ahí cada quien se va relacionando. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer, hablando de mermelada, utilizar la stevia y la fresa es una excelente fruta para hacer mermeladas, porque además de que contiene peptinas y todo esto, pectina, ¿sí? Lo que hace es que esa fibra de la fresa, que es una fruta alta en fibra, también atrape azúcares, pero entonces en el metabolismo pues te va a estar ayudando, ¿sí? Si tú la untas en un pan, bueno. Acabo de publicar, por cierto, qué diferencia hay en una untada o 3 untadas de mantequilla y las mismas untadas de puré de fruta en un pan. Y la diferencia, pues además de las kilocalorías, son los 33 gramos de colesterol que te vas a ahorrar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más? Me dicen, pero sería solo con frecuencia o pensamientos. Ah, de lo que estaba hablando, ¿verdad? Sí, recuerda que los pensamientos tienen una frecuencia y los alimentos tienen una frecuencia, entonces son los dos. No sé si eso es lo que me preguntaste, Linda. Ok, también las comidas agridulces no me gustan lo light. Ok, o sea, te gustan lo dulce y lo agridulce. Ok, lo light no te gusta, perfecto. Bueno, ya hemos estado hablando de eso. El chocolate le gusta, pero no toleras mucho lo dulce o lo salado, pues felicidades, porque tienes bien tus sensores de saturación de sabor, ¿sí? Me gusta el helado y el chocolate, todo lo dulce. Ok, bueno. Ok, le sigo leyendo. Me encanta comer todo con chile. Es cierto que según tu tipo de sangre debes seguir una alimentación acorde a tu tipo. Uy, ese es otro tema. Sí, sí influye, claro. Yo he hecho pruebas y a todos mis pacientes les pregunto, de hecho, ¿cuál es tu tipo de sangre? Y ya de ahí voy viendo tolerancias. Hay ciertos alimentos que, de acuerdo al tipo de sangre, toleran más que otros. Por eso te digo, no todos somos iguales y lo que le funciona a uno, igual no sé si te va a funcionar a ti. Ok, bien, ahora, ¿qué pasa con las especias que también son sabores? Bueno, pues las especias son potencializadores de sabor, pero es muy diferente porque el cerebro no está detectando algo salado, es un sabor diferente y de eso quiero hablar ahorita, ya voy para allá. Ajá, hola, porfa, puedes repetir las cosas que podemos comer, como espolvorear la fruta. Ok, el salvado, le puedes espolvorear salvado, avena natural. Ok, ¿qué tan permitidos son los pasteles, los helados y el pan aunque sea vegano? Bueno, pues estamos hablando de esto, cómo te estás relacionando con el alimento, no es que sea bueno, que sea malo, si es vegano, pero recordemos que lo vegano es que vas a excluir los productos animales, entonces tienes permitido en una dieta vegana pues consumir harinas, panes, etcétera, pero ¿qué tipo de harina? Ahí es donde tienes tú que checar,
que sea súper integral. Me dice, mi hijo tiene los triglicéridos altos. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? A ver si me lo pones aquí. ¿Qué alimentos me recomiendas? Ah, bueno, pues ahorita por lo pronto, digo, no te puedo dar así como todas las recomendaciones, pero sí que quite todos los dulces, azúcares y harinas refinadas como el pan. Fíjense, 22 años con los triglicéridos altos. Esto ya me está hablando de una distorsión en el metabolismo, ¿sí? Entonces habría que checar otros niveles porque generalmente vienen en cascada. Entonces ya tiene triglicéridos altos, hay que checar glucosa y no solo la glucosa, cómo está la insulina, el metabolismo de la insulina. Antes de la glucosa se desequilibra el metabolismo de la insulina, ¿sí? Entonces, bueno, por lo pronto eso, que evite estos alimentos, ¿sí? Y bueno, recordemos que un plan de alimentación saludable no solamente es quitando el azúcar, sino introduciendo alimentos que me van a ayudar. Y ahorita ya te di varios que son los cereales integrales y las verduras verdes, ¿ok? Me preguntan si un niño de 3 años tiene resistencia a la insulina, ¿qué recomienda que coma? Ok, bueno, pues aquí nos ayudan los bananos del nopal, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, les sigo leyendo. Voy a irme ya directo con esto de lo salado. Miren, lo salado, cuando lo detecta el cerebro, pues va a hacer el metabolismo principalmente de los electrolitos también y la retención de líquidos, ¿sí? Entonces es muy adecuado que ustedes empiecen a bajarle esa saturación de sabor salado, porque hay gente que, les digo, luego le echa hasta más sal a la comida, ¿sí? Entonces ya tienen súper distorsionado ese sentido de la saturación en el paladar. Entonces, y esa señal incluso ya está distorsionada. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Bajarle, sí, a los alimentos también que tienen sodio oculto, como los alimentos industrializados, que a veces te estás comiendo algo dulce y si tú ves la etiqueta y aparte tiene sodio, ¿sí? Entonces te sabe dulce, pero tiene sodio porque es su manera de conservarse. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque también en el metabolismo va a ser un efecto. ¿Han visto esas personas que se les hace la piel de naranja, que tienen celulitis? Bueno, pues ya no me da, ahora sí, ni tampoco quiero meterlos en términos bioquímicos, ni tampoco en esta parte de cómo es que la célula, ¿sí? Tiene estos receptores de sodio y de potasio, pero lo que sí te digo es que si comes mucho lo salado, lo que se va a producir en tu cuerpo es una retención de líquidos y generalmente cuando tienes grasa extra, lo que se va a empezar a formar y es algo que tú puedes ver, es la celulitis en tus caderas o en tus piernas o en cualquier lugar de tu cuerpo y que no es más que esa retención de líquidos hace que se atrape la grasa, ¿sí? Adentro de las moléculas bueno, no de las moléculas, más bien del agua, se atrapa grasa ahí. Entonces eso hace que tengas esa piel de naranja que a muchos pues no les gusta porque también, pues, aparte de que es un indicio de que está mal tu metabolismo de esos electrolitos y cómo es que la célula está teniendo esos receptores también distorsionados, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ya viste cómo los sabores influyen en tu metabolismo. Y yo con esto tengo el objetivo de que tú puedas hacer tus combinaciones y que tengas acciones ya al hacer tu comida y que sí te empieces a relacionar diferente con los alimentos y que no tampoco te hagas esclavo de los alimentos buenos o los alimentos malos, sino que aprendas a disfrutar de tu alimentación, percibiendo correctamente los sabores, reeducando tu paladar,
que no esté tan saturado el sabor dulce ni tan saturado el sabor salado, y que empieces también a tener una variedad de verduras y de frutas en tu alimentación que te van a proveer no solamente de vitaminas, minerales, sino también de fibra y de otros fitonutrientes que son indispensables en el metabolismo, incluso en la salud ya de las células y de ciertos funcionamientos en tu cuerpo. ¿Sí? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy, no sin antes recordarles que el próximo viernes tenemos el cierre de este ciclo de charlas de la semana. Entonces viene ya en la próxima sesión muy interesante las herramientas. Bien, les voy a dar más herramientas para que ustedes puedan empezar a relacionarse con los alimentos de mejor manera. Así que elijan estar bien, elijan estar saludables, eso se elige con conciencia. Pasen una excelente y bendecida tarde. Gracias a todos por sus comentarios y nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones. Gracias.